pero uno de los datos, de los acontecimientos y sobre todo de las noticias más importantes de los últimos días es el retiro de la selección uruguaya de Matías Vecino. Y estamos en contacto con el jugador de la Lazio para que pueda brindar su testimonio aquí en la plataforma oficial de AUF TV. ¿Cómo te va, Matías? Un placer enorme de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, nosotros muy bien. ¿Cómo estás vos en un día tan especial, mitad de semana, aprontándote ya para las vacaciones, para el receso? Contanos un poquito cómo estás a esta hora. Bueno, bien, todavía estamos acá en Roma, que mis hijos están terminando las clases, así que bueno, por unos días más vamos a estar por acá y después ya sí empezar unos días de vacaciones y bueno, la posibilidad también de ir un poco por Uruguay a estar un poco con la familia. Ahora vamos a charlar también de ese tema que la familia siempre los rodea a ustedes y va de acuerdo a las decisiones que van tomando cada uno de los jugadores, en este caso de la selección. Matías, contanos un poco cómo procesaste toda esta información que se dio en el fin de semana. La noticia explotó el domingo a la mañana. Queremos que nos cuentes, queremos que les cuentes a la gente por qué terminás tomando esta decisión de tu punto final con la camiseta uruguaya, algo que vos empezaste, un camino que empezaste allá por marzo del 2016 en aquel recordado partido con Brasil por eliminatorias y que tiene tu punto final en marzo frente a País Vasco. Contanos, a ver, ¿por qué tomás esta decisión? Bueno, sí, como se podrán imaginar, y un poco lo expliqué el otro día en la carta que publiqué, no ha sido obviamente una decisión fácil, porque en toda mi carrera siempre la selección fue la prioridad. Cada paso que di, cada entrenamiento, cada partido siempre fue mirando de reojo la selección, la próxima convocatoria, el próximo partido. Y bueno, después fue pasando el tiempo, fueron pasando los años y es normal que los ciclos se terminan, van viniendo nuevas generaciones y creo que hay veces que uno también tiene que ser honesto y sincero, como he tratado de serlo con esta decisión, con el partido en Países Bajos, de poner un cierre a mi etapa en la selección, que han sido 8 años espectaculares, donde viví cosas soñadas y que sin duda ponerme la camiseta de la selección es uno de los orgullos más grandes de mi carrera, pero sentía que ya había dado todo lo que tenía para dar a la selección, que fueron los mejores años de mi carrera. Y bueno, y uno también a veces quiere darle prioridad a otras cosas, como a la familia que recién nombrabas. Y nada, pero feliz de los años vividos en la selección. La verdad que jugué los torneos más grandes que un jugador puede jugar con la camiseta de su país, compartiendo con grandes jugadores que hoy son leyendas de nuestra selección y bueno, agradecido siempre, desde la federación, a los entrenadores, a todas las personas con las que conviví todos estos años en la selección. ¿Cuánto tiempo estuviste procesándolo y con quién te apoyaste? Seguramente con tu señora, que es la que está full time en el día a día, pero esos datos también está bueno que los puedas compartir con la gente. ¿Cuánto tiempo llevas o llevabas en la cabeza esto y en quién te apoyaste? Bueno, yo creo que después del Mundial de Qatar empecé como un poco a pensar que por ahí iba a empezar un ciclo nuevo, que era el momento de dejar paso a las generaciones que venían atrás, de que por ahí había terminado un ciclo. Y bueno, en ese momento, capaz producto de la frustración y del dolor por la eliminación, no quise tomar una decisión apresurada, digamos. Y quería dejar pasar un poco a ver cómo me iba sintiendo. Y nada, después vino Marcelo y tuvimos una charla espectacular en el complejo, siempre me hizo sentir parte y le estoy muy agradecido. Pero nada, me di cuenta, como que te decía antes, de que ya había dado lo mejor de mí, de que ya había dado todo lo que tenía para dar a la selección, que estaba en un ciclo nuevo, digamos, y que hay grandes jugadores. Así que nada, decidí después del partido con Países Bajos de comunicarle a la federación primero y nada, hacerle saber de que decidía de terminar mi ciclo en la selección. Como te decía antes, feliz y orgulloso, obviamente, de todo el camino recorrido. Matías, cuando mirás para atrás, ¿no? En ese recorrido de 8 años y 70 partidos, vas al debut y aquel estreno frente a Brasil. ¿Qué recordás de lo que fue ese partido y de lo que generó en vos vestir por primera vez la camiseta de Uruguay? Sí, la verdad que fue soñado. Lo único que faltó, la victoria que tuvimos muy cerca. El tercero lo Me tuviste acuerdo que ahí. venía. El tercero casi lo Sí, haces. estuvimos ahí. La verdad que recuerdo que había tenido una lesión justo cuando dieron la reserva. Me acuerdo que apenas me lesiono, justo estábamos jugando acá Fiorentina de Roma.
y me llevo al vestuario y tenía una llamada de Rebollo, que era la primera vez que me llamaban de la selección y digo, no puedo creer. Y bueno, y me recuperé con lo justo y llegué al complejo y la verdad, la primera vez pensaba que venía un poco a completar el plantel. No me imaginaba que iba a jugar de titular y bueno, en los 2 días el maestro dio el equipo y bueno, fue una felicidad enorme. La verdad que fue dura, los primeros minutos fue duro el partido porque estábamos 2-0 y la verdad que se veía negra. Pero bueno, después pudimos descontar y hicimos un gran segundo tiempo también. Y bueno, quedó un lindo recuerdo. Más allá de que no ganamos, creo que fue una remontada bastante buena. Matías, si bien sos un futbolista muy joven, 32 años, y uno entiende que tenés mucho para dar, te llevo a lo que decías al principio en la entrevista, hablando de cuánto le podías brindar hoy a la selección. La pregunta es, ¿estás evaluando o analizando también tu etapa final como futbolista profesional? Bueno, no es una cosa que va de la mano con mi actividad en clubes. Yo creo que el mantenerte al máximo de tu nivel en club y selección durante tantos años es difícil, porque te requiere mucha energía física, mucha energía mental y bueno, está claro que en el fútbol voy a seguir algunos años más, lo que me sienta en grado de poder responder a mi club. Eh, pero nada, sentía que no le podía dar a la selección lo que siempre le di, eh, por lo que te decía antes de que te requiere una energía grande y como siento la selección y como siempre lo viví, creo que uno tiene que estar al 1000% para defender esa camiseta. Matías, tenés contrato hasta junio del 2025 con la Lazio. En este análisis que estamos haciendo, ¿tu idea es seguir quedándote en Europa o pegar la vuelta a Uruguay? No, bueno, para vivir en teoría como plan siempre tuvimos la idea de volver a Uruguay. Hoy en día no te lo sabría decir, porque mis hijos van creciendo, se van haciendo grandes, tienen sus amigos acá, su ambiente acá, y bueno, mi idea es seguir unos años más acá en Italia, que ya estamos hace casi 12 años y nos sentimos como en casa. Está claro que la familia se extraña y eso se hace sentir, pero por el momento no miro más allá del contrato que tengo con la Lazio y bueno, veré más adelante qué puede suceder. Pero no has tenido ninguna cercanía con nada, nadie te ha llamado, ningún otro club se ha mostrado interés. A ver, tu campaña en el Lazio sos titular siempre, o sea, indudablemente el club italiano va a querer que te quede. De acá no te llamó nadie, de otros países no te han llamado, no te han contactado. No, sí, han habido algunos llamados, no de Uruguay, pero siempre con los que he hablado saben que mi intención es seguir acá en Italia, que como decía vos, tengo contrato todavía un año más. Me siento bien, en lo personal tuve una buena temporada acá. Y bueno, y estoy cómodo. Después de tantos años, la verdad que es un campeonato que conozco muy bien. Y nada, como te decía, estamos contentos. Matías, te queremos llevar un poco a la campaña, a tu trayectoria como jugador de selección. Si bien creo que hay un punto cero muy importante, y es aquel gol a Argentina en el Sudamericano Sub-20 de Perú, de la ciudad de Arequipa, que aparte nos da el pasaje a los Juegos Olímpicos, y era jugar unos Juegos, y valga el juego de palabras, después de muchísimos años. Ahí lo estamos observando. Andradas, el arquero, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué queda de aquel gol? ¿Cuán importante para vos es ese gol contra Argentina en el Sub-20? Y bueno, ahora mirando las imágenes parece que fue hace una vida. La verdad que pasa rápido el tiempo, la carrera del jugador pasa volando, pestañas y ya está casi del otro lado. Pero no, son recuerdos hermosos. Todavía estoy en contacto con varios de los compañeros de esa generación. ¿Con quién te hablas de esa generación, Mati? Y bueno, uno de los grandes amigos que me ha dado el fútbol es Camilo Mayada, que justo hoy de tarde justo estaba hablando con él. Que a pesar de que compartimos equipo solo ahí y en la selección, creo que él vino una vez, en la selección mayor que tuvimos juntos, pero nos hicimos amigos en esa generación sub-20 y después lo mantuvimos todos estos años. Con Matías Jones también, que ahora está viviendo acá en Holanda, acá cerca, y ha venido a verme algunos partidos cuando jugamos el año pasado en Holanda. Y es lindo, al final lo que decía, es lo que te deja tantos años de fútbol, del día de mañana que por ahí la carrera termina y uno ganó amigos para toda la vida, y bueno, eso es otra de las cosas que me dejó todos estos años en la selección. ¿Cuál fue tu mejor partido con la selección uruguaya y el que considerás vos que fue el peor? Las dos caras de la moneda. El peor fue con Bolivia
con Bolivia en La Paz, el único partido que jugué en la altura fue, la verdad, un desastre. En el calentamiento parecía que estaba bien, que no sentía tanto el efecto porque nunca me había tocado ir. Y me acuerdo que en una me agaché la cabeza para ajustarme las medias y levanté para arriba y un mareo terrible, terrible. Me acuerdo que quise dar un pase a Josema que me la daba Nando y la pelota terminó en el córner. No, 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 no giró nunca, terminó en el córner y después del córner vino el gol. La verdad que fue un primer tiempo terrible, terrible. Y después de partidos buenos, ahora tendría que pensar un poquito. Creo que tuve algunos, sobre todo en la eliminatoria para el Mundial de Rusia. Después en la Copa América del 2021 creo que también tuve un buen momento. Fue una lástima la Copa del 2019 que me lesioné el primer partido con Ecuador, aquel partido que ganamos 4-0. Que esa Copa llevaba muy bien, que había tenido un muy buen año en el Inter. Pero bueno, 8 años de mucho tiempo y es normal que hay momentos buenos, momentos malos. Pero como les decía antes, creo que fue un viaje increíble del que me siento orgulloso porque creo que no hay nada más lindo que estar ahí adentro cantando el himno y que tenés a tu familia ahí que te está viendo, que te vean en esa situación, creo que es un orgullo y una felicidad enorme. Matías, recién Edward te hacía alusión a tu debut en la selección mayor, aquel partido con Brasil, y recuerdo haberte escuchado en varias oportunidades hablar de la ansiedad que te generó esa primera convocatoria, más allá de que ese fue tu debut, de ese primer llamado de Oscar Washington Tabárez. ¿Qué recordás de aquel momento donde tenías mucha ansiedad? Creo que era Sarri, tu entrenador en Italia, y te decía, ¿no? ¿Cómo puede ser que no te convoquen, que no te llamen? ¿Qué recordás de aquella etapa? Sí, con Sarri fue el año anterior, que él siempre me preguntaba, yo estaba en el Empoli y me decía que se sorprendía cómo no había tenido una convocatoria en la selección de Uruguay, pero la verdad que en ese momento Uruguay estaba sólido, tenía un grupo ya bien consolidado, que venía haciendo las cosas bien y no era tan fácil entrar. Y bueno, al año siguiente que volví a la Fiorentina y ahí me asenté con el equipo titular y estábamos teniendo una buena temporada, veía un poco más cerca esa posibilidad. Pues obviamente la Fiorentina es un equipo que tiene más visibilidad que el Empoli, jugábamos también la Europa League, entonces era toda una serie de cosas que se unieron. Pero sí, la primera llamada no te la olvidas nunca, por eso te decía que me había salido lesionado el primer tiempo y me había ido al vestuario y cuando agarro el teléfono tenía una llamada de Mario Rebollo y bueno, uno ya empieza a imaginar que debe ser algo de la selección y que bueno, podría ser una primera llamada y al mismo tiempo también el pensar, justo ahora me pasó esta lesión, pero bueno, por suerte salió todo bien porque me pude recuperar, pude venir, estar presente y llegó el debut. Bueno, te pedimos que te vayas mentalmente a esa jornada del 25 de marzo, más o menos 2 horas antes de que comience el partido. Llega el ómnibus, se baja, entra a un estadio espectacular, que es el Arena Pernambuco, jugar contra Brasil de visitante. Entrás al vestuario, ves tu camiseta, ya sabías que jugabas. ¿Qué sensaciones tenés ahí al saber que te vas a poner esa camiseta por primera vez para jugar con Uruguay y contra Brasil? Tratá de irte 8 años para atrás a ese momento. Sí, la verdad que emocionante, difícil de explicar, porque me acuerdo que íbamos llegando al estadio, estaba todo oscuro, no había mucha luz en las calles en Brasil, y de repente cuando llegamos al estadio se veía todo iluminado, enorme, había un marco espectacular, porque Brasil siempre lleva mucha gente a los estadios, tenían también ellos muy buenos jugadores, y bueno, estar en el primer partido con la selección, jugadores que uno siempre veía en la televisión, estar compartiendo cancha y después de 3 días, porque yo prácticamente la mayoría los conocí un martes y el viernes, jueves estábamos jugando. Entonces fue todo muy rápido y traté de concentrarme en el partido, de concentrarme en lo que tenía que hacer. Obviamente el himno, como te decía, se disfruta muchísimo, porque es el momento, digamos, donde te sentí de verdad jugador de la selección, entrar a la cancha y cantar el himno, creo que es el momento más lindo. Después, cuando empieza el partido, ya tratar de dejar de lado las emociones. Me acuerdo que el maestro siempre decía que cuando íbamos en el ómnibus del complejo al estadio, tratar de no mirar por la ventana para no emocionarse y no perderse un poco de la concentración para el partido. Pero era imposible no mirar cuando íbamos para venir a Italia, ahí mirando la gente, que la verdad que te daba una energía y una adrenalina impresionante. Qué difícil es separar eso, ¿no, Mati?
Sí, muy la difícil. sensación del ser humano con la sensación del jugador. Es prácticamente inviable, más allá de lo que quiere inculcar el entrenador de turno, en este caso el maestro con su gran sabiduría, pero digamos que las sensaciones son casi inseparables, ¿no? Sí, sí, tal cual. Después está claro que con el pasar del tiempo, de los años, te vas un poco acostumbrando a esa situación con el pasar de los partidos y un poco la vas manejando, pero es difícil porque es una responsabilidad grande. Si viene una cosa hermosa, también significa una responsabilidad importante. Y sí, como se disfruta y festejamos los momentos lindos, cuando va mal también se sufre el doble. Pero es lo que tiene el fútbol, lo que tiene el deporte. Matías, Qatar, la verdad, era un mundial que generó muchísima ilusión. La gran mayoría de los uruguayos estábamos conscientes del verdadero potencial que teníamos por la riqueza de los jugadores, por el nivel deportivo de muchos. Pero bueno, ¿qué experimentaron? ¿Qué sucedió? ¿Por qué nos quedamos a mitad de camino? Cuando, la verdad, las virtudes estaban como para hacer una gran campaña. Bueno, es lo que decía un poco antes, el fútbol es eso, el deporte tiene la victoria, tiene las derrotas. En un mundial no puedes equivocarte porque estás afuera, nos pasa a nosotros, le pasó a Alemania, le pasó a Bélgica, si no me equivoco, grandes selecciones con de los mejores jugadores del mundo, como también tiene Uruguay. Eh, yo creo que el hecho de no haber arrancado ganando un poco te condiciona al resto de la serie, digamos, porque sabiendo que después enseguida tenía que enfrentar a Portugal, que tiene un equipo muy muy bueno, con grandes jugadores, y bueno, después ahí se terminó complicando, aunque si bien ganamos el último partido, no nos alcanzó, y fue una pena, porque la verdad fue una desilusión terrible. Eh, pero bueno, es como te decía, el fútbol tiene estas cosas, a veces las cosas salen mejor, otras veces peor, pero todos los que estábamos ahí adentro, todos los que formamos el grupo, el Tornado Balón, su cuerpo técnico, todos trataron de dar lo mejor, de poner todo lo que teníamos, porque obviamente para un jugador de fútbol es el evento máximo de nuestras carreras. Imagínate que si va como terminó yendo, el dolor es muy grande. Eliminatoria, Copa América, Mundial, jugaste todo. ¿Qué es lo más difícil? ¿Y cómo era una arenga en una eliminatoria o una arenga en una Copa del Mundo? Mm. Y la verdad que el Mundial es lo más lindo por lejos. Las eliminatorias al final las jugás para poder estar en el evento más importante que es el Mundial. Creo que lo que vivimos en el Mundial de Rusia fue espectacular. El partido con Portugal, la fase de grupo. Si bien habíamos arrancado ahí con alguna duda, no fue el mejor, fueron los mejores partidos, pero después repuntamos. Creo que fue extraordinario. Y después las arengas, nosotros teníamos, a mí me tocó siempre con Diego, el capitán, a veces cuando no estaba Diego era Luis o Eddie, y la verdad que Diego siempre tenía la palabra justa, ¿no? En el Mundial sabemos que no puedes regalar nada porque estás afuera, como te decía antes. Y en la eliminatoria sí, digamos, un torneo, entre comillas, un poco más largo, donde tenés muchas complicaciones, porque jugar de visitante eliminatoria, cada ciudad, cada país tiene su particularidad. ¿Pero se sufre más que el Se Mundial, la juega. eliminatoria? Y bueno, la última eliminatoria la sufrimos bastante, se sufrió bastante. La eliminatoria para Rusia creo que fue bastante más sencilla, entre comillas, porque el equipo obtuvo muy buenos resultados y prácticamente en ningún momento se vio complicada la clasificación, pero para el Mundial de Qatar sí, se sufrió bastante porque en un momento se veía jodido. Ahora por suerte van dos equipos más, un equipo más si no me equivoco, y bueno, esperemos que sea un poco más sencillo, aparte de Uruguay arrancó muy bien, así que esperemos que no tengamos que sufrir. Son las más largas y dicen que son las más complejas. ¿Considerás que tienen que tener otro formato las eliminatorias sudamericanas? Bueno, siempre se habla, ¿no? De cuál es más difícil, si la europea o la sudamericana. Yo creo que jugar en Sudamérica tiene, por lo que te decía antes, de la ciudad, de que te encontrás en la altura o el calor de Barranquilla. Pero en Europa, hablando con muchos compañeros acá, a veces te tocan grupos donde clasifica uno solo. Y no sé, yo, por ejemplo, tenía un compañero que juega en Albania y me decía, a veces nos toca España o Inglaterra en el grupo y ya sabemos que primero no vamos a salir. Y son difíciles también porque hay buenos equipos, es competitivo, y todos los equipos buscan lo mismo. Ahora con la ampliación del Mundial permite a más equipos poder llegar y poder ilusionarse con eso.
Matías, te tocó llegar a la selección después de generaciones en cuanto a volantes, ¿no? Hablando como al Ruso Pérez, como Egidio Arévalo Ríos, donde uno tenía la idea de que Uruguay jugaba con un 4-4-2, con volantes con otras complexiones físicas, con otras características, y fuiste parte de un cambio generacional en la mitad de la cancha de la selección uruguaya. ¿Cómo fue vivir ese proceso y demostrarle a la gente, ¿no?, de que teniendo otras características, teniendo otras complexiones físicas, se podía realmente ser un volante con proyección y con marca a la vez? Sí, sí, de verdad. Me acuerdo de los primeros partidos, me tocó jugar con el Cacha. A veces estaba el Tata González también. En esa época el Chicho Corujo llegó a jugar algún partido de doble 5. Y bueno, después vino Federico, Rodrigo, que habían hecho muy bien las cosas en la selección sub-20. Me acuerdo que el debut de Fede cuando jugamos en Paraguay, que hizo un partidazo. Y de a poco se fue cambiando porque cambiaban las características de los mediocampistas, como bien decías vos. Al final creo que después el entrenador se adapta siempre a los jugadores que tiene y más una selección. Después poco a poco se fue cambiando, empezamos a jugar con tres mediocampistas porque había mucha opción en la mitad de la cancha y bueno, a veces prefería por ahí privarse de alguno de los de arriba y poner un mediocampista más. Y bueno, ha ido variando, ahora está Manu, que también sabe hacer un poco las dos cosas, pero es más del estilo del que nombraba vos antes, pero es un jugador completo también, así que tenemos opciones. ¿Qué tiene que tener un jugador de esta era, de esta época, para ser futbolista de selección en tu rol, en el puesto donde vos jugaste ahí de volante? ¿Qué tiene que tener sí o sí? ¿Qué no le puede faltar para estar en el tope de gama de alto nivel? Y hoy en día en el fútbol internacional es fundamental estar bien físicamente. Creo que los jugadores que son inteligentes y logran entender el juego tienen una ventaja sobre los demás, sobre todo en la mitad de la cancha, donde uno tiene que leer mucho el juego, saber cuándo cortar, saber cuándo pasar, cuándo acelerar, cuándo hacer un poco más lento el partido. Creo que es fundamental. Pero hoy en día la verdad que los partidos son muy intensos. El fútbol ha ido evolucionando un poco más hacia la parte física y por ahí entre un jugador físico y un jugador técnico prefiero más un jugador físico. Y bueno, está yendo un poco por ese lado. Después el fútbol son épocas, va cambiando. Antes era un poco más, se medía un poco más la parte técnica, habían jugadores más de estilo número 10 enganche. Hoy en día buscan jugadores que tengan más ida y vuelta, punteros veloces, gente que tenga cambio de ritmo. Porque al jugar con tanta intensidad necesita gente que tenga pierna para hacer la diferencia, para ir y volver. Bien, Matías, ¿qué te dejó la aventura con el maestro Oscar Washington Tabárez, que es el primer entrenador que vos tenés en la selección uruguaya? ¿Qué tenía el maestro para haber fortificado como lo hizo un grupo de selección a tal punto de que el tiempo pasó, después vino el Flaco Alonso, ahora está Marcelo Bielsa, pero el núcleo sigue tan fuerte y van heredando los puestos, ¿no? Como si fuera esa prueba de atletismo donde se va pasando el testimonio, porque el tiempo pasa y los jugadores tienen lamentablemente su vida útil a nivel deportiva. Pero ¿qué plantó el maestro para que esto sea natural, digamos? Y bueno, el maestro fue el responsable de crear toda la estructura que hay hoy a nivel de selecciones, ¿no? Lo que es el complejo, de cómo funciona hoy el complejo celeste, de la competitividad que volvió a tener la selección uruguaya, no solo en mayores, sino en juveniles. Yo tuve la suerte de conocerlo las primeras veces ya cuando iba a la selección sub-20, que él estaba siempre, o casi siempre, al borde de la cancha mirando el entrenamiento y cada tanto te daba algún consejo, entonces él ya conocía a la mayoría de los jugadores que habían abajo. Y bueno, creó esa cultura del respeto, de la educación, del aceptar la derrota también cuando lamentablemente tocaba. Y son valores que hoy se mantienen. Después, como decís vos, el tiempo va pasando, las posiciones de entrenador-jugador van cambiando por un tema lógico de edad y de épocas, pero lo importante es que se mantenga lo que es los valores que siempre tuvo todos estos últimos años la selección. Ya me quedó claro que el futuro de la carrera deportiva va a seguir en Europa, pero te pregunto, por más que algunos jugadores dijeron no quiero perder la identidad con la selección, Forlán vino Peñarol, Suárez vino Nacional. En el futuro, en un regreso al país, ¿hay chance de que Matías Vecino vuelva a ponerse la camiseta de Nacional? Mm. Y bueno, no lo sé, yo nunca lo descarto.
Después no va a depender solamente de mí. Creo que lo importante es que si uno, primero si está el interés y después el jugador vuelve, en este caso yo vuelvo, estar en buenas condiciones. Porque tenés que volver estando bien, porque el nivel es competitivo, porque es un club que te exige. Eh, y como te decía, hoy el fútbol físicamente, si no estás bien, la pasas mal en cualquier lado. Entonces es importante, si uno decide volver, estar en buenas condiciones antes que nada. Después hay que ver si se puede dar o no, está el tema familiar que te decía antes, pero bueno, ya veremos más adelante. Bueno, qué dicen tus niños? ¿Cuánto tienen tus hijos, Matías? El grande tiene 8, que es el varón, Sí. y la niña tiene 4. Bien, obviamente que el varón tiene más noción hasta por un tema de edad. ¿Qué te decía cuando te ibas a jugar con la selección, cuando te veía? No sé si lo traías en algún momento al estadio a ver algún partido, en algún instante, en algún partido. Contame un poquito esa experiencia de papá con su hijo, pero papá jugador de fútbol, jugador de selección. Sí, sí, la verdad estuvo por todos lados. Que se acuerde muy poco, porque el Mundial de Rusia era chiquito. Después entró conmigo, me acuerdo, una cancha Uruguay-Brasil en el estadio, un partido que perdimos. Y desde que lo agarré a UPA hasta que lo dejé, lloró todo el tiempo. Y le muestro la foto ahora y se ríe y no entiende que él estuvo ahí. Bueno, estuvo también en el Mundial de Qatar, que ya entendía un poquito más. Pero te digo, hace 2 años a esta parte que empezó un poco a entender realmente que el padre es jugador de fútbol, en qué equipo juega, como que le picó el bichito del fútbol y bueno, ahora sí conoce a todo el mundo, a todos los jugadores que ya no juegan más. Es impresionante lo que cambió en estos 2 años. Eh, y bueno, y le gusta mirar fútbol, le gusta mirar partidos, que es algo raro para un niño de 8 años. También está jugando acá en una escuelita de fútbol, así que le picó el bichito. Y bueno, la nena no entiende. Muy Sabe, sí, que el padre chiquita, juega, pero muy chiquita. muy Ha ido chiquita. al estadio varias veces, pero va por la papita y la coca. No, Está no va a bien, arreglar está más. bien. Mati, felicitaciones por tu carrera, por haber sido jugador, por haberse calzado la camiseta más hermosa del mundo, como digo yo. Y bueno, gracias por atendernos y brindar también el testimonio que yo sé que la gente te quería escuchar en estas horas y está bueno también que te hayas prestado para brindar esta declaración. Te mandamos un abrazo grande y lo mejor para lo que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahora estaré siguiéndolo de acá, a la distancia, mirando los partidos. Vamos arriba. Y bueno, deseándole lo mejor a Uruguay como siempre. Abrazo grande, Matías. Abrazo. Un abrazo.